Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Este miércoles, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, estará de manteles largos al cumplir 60 años de historia. Esta institución nació en 1963, en la época de Adolfo López Mateos, y es 13 años más antiguo que el CCE, el organismo cúpula, al que se vinculó posteriormente. La IP lo creó porque en esa época el acceso a la información económica era más compleja, pero aún a la fecha se mantiene como una valiosa herramienta analítica para la iniciativa privada. Y justamente esta noche nos acompaña Carlos Hurtado López, él es el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Por supuesto, también platicaremos con él acerca de la coyuntura, con una economía que ha crecido mucho más a prisa de lo que se proyectaba. ¿Qué elementos impulsan esta dinámica? ¿Es sostenible para el 2024? Lo invito a que nos acompañe. Carlos, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. Gracias por la invitación. No, pues al revés, siempre un placer, Carlos. Y bueno, pues van a estar de manteles largos esta semana, este miércoles, entiendo. Y bueno, pues se dice fácil, 60 años del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Carlos. Así es. Fíjate que yo creo que es una institución que en su momento fue única. Se creó hace 60 años, en 63. Y lo que está en los récords, digamos, es que la razón por la que se creó es que no había información económica. Hoy en día en México la información económica es abundante, es de mucha calidad, por parte del INEGI, el Banco de México y algunos otros, pero ahí no había información económica y creo que esa fue la principal razón que un grupo de empresarios importantes decidieron hacer este centro. ¿Quiénes lo formaron? Pues mira, fue Sánchez Navarro. Sánchez Navarro, claro. ¿No? Sí, porque don Juan fue el primer presidente, aunque después se formó el Consejo Coordinador Empresarial. Sí, es posterior. Pero él ya estaba en un papel es posterior, ¿verdad? Y hay mucha gente que ha estado involucrada en el CESP. No tengo yo claras las fechas porque digamos, no hay algo que esté escrito en ese sentido. Pero por ejemplo, no sé si es el papá, yo creo que sí, de Juan Riverol, que actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, también participó, Alejandro Álvarez Guerrero, o sea, varios de los empresarios importantes de esa época. Era la época de don Adolfo López Mateos, era el presidente, así es, ¿no? Así es. Y luego, yo también, de lo que hemos recolectado un poco ahí, cuando viene el presidente López Mateos y hace algunas de las medidas que él tomó, pues no le gustaban mucho a los empresarios. Por ejemplo, la nacionalización de la industria eléctrica. La Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que es una ley que realmente pues era muy... es una ley que presume que los trabajadores son buenos y los empresarios malos. Ese es el principio básico, ¿no? de esa Ley Federal del Trabajo, y que acabó victimizando a los trabajadores, por cierto, ¿no? Ahora ya esto cambió. Y posteriormente, años después, viene Luis Echeverría, y que también hace muchas cosas que no fueron del gusto de los empresarios, muchas cosas inapropiadas, ¿no? Expropiación. Sí, claro. Más cosas. Un discurso completamente... Lucha de clases. Y entonces ahí también el CESP fue muy importante. Mira, yo conocí el CESP en los 80s. Yo trabajaba en el ITAM y ahí el rector de entonces, Javier Beristain, empezó a hacer un centro de investigación económica, que se llamaba Centro de Análisis e Investigación Económica. Y yo acabé un poco de casualidad ahí, y él decía, mira, tenemos que emular el modelo un poco de negocio del CESP para echar a andar esto. Es decir, conseguir patrocinadores que nos daban una iguala, y entonces, eso es en el calle, que nos daban una iguala, y nosotros producíamos un cuadernillo que les dábamos, que era lo que hacía el CESP. También éramos los dos únicos que hacíamos eso, sí. ¿no? Ese centro y ahora pues ya hay muchos. No había consultores como GEA, ¿no? de Jesús Reyes Heroles y compañía. No, los bancos tenían departamentos de análisis económico. Pero eran privados, no soltaban la información. No soltaban la información. No. Entonces, pues ha cambiado mucho, pero ese fue en su principio ahora, como se hizo. Carlos, sigue vigente el CES porque lo que estamos viendo ahora es también pues un tema de que la información no necesariamente es la más veraz. Volvemos a caer en los 80, ¿no? En muchos aspectos. Sí. Bueno, en el tema de la información, no necesariamente mucha información es veraz. Y yo creo que sigue siendo vigente el CES por esto, ¿no? Sí.
Mira, hay tres fuentes de información, me parece que son las más importantes desde mi punto de vista, ¿no? Nacionales. El INEGI, el Banco de México, yo soy de los que pienso que ese es totalmente veraz, Sí, muy profesional, sí, así ha sido. El INEGI hace tanta cosa que luego tiene problemas, ¿no? sí, Porque porque también se le ha han metido pedido, muchas cosas, es ¿no? que le han ido asignando demasiadas tareas y luego las cuentas nacionales, que son muy importantes, no, a veces aparentemente tienen algunos problemas, etcétera, ¿no? Pero por la parte de la veracidad, yo casi metería la mano al fuego por ellos, por el banco los informes de finanzas públicas, que esa es otra información muy importante, acaba de salir la semana pasada, el del tercer trimestre, ahí esos informes sí tienen mucha, digamos, flexibilidad Sí, para que quien los escribe, que es la parte interesada, que es la Secretaría de Hacienda, pues salga bien. sí, Ahora, no, bueno. La eso, carátula que hacen ellos no es la totalmente carátula. confiable, ¿no? Bueno, exacto, pero digo, yo también pasé por Hacienda y hice esas cosas. No es nuevo esto. El gobierno presenta la mejor cara de sus finanzas públicas y retrasa la información de algunas cosas, la adelanta de otras. No para mentir, no creo, porque luego hay una cuenta pública que es auditada y demás, pero sí Pues un para en sesgo, el ¿no? mes con mes, pues ir presentando las cosas de manera más conveniente para el gobierno. Ahora, Carlos, estamos viviendo, aprovechando que tenemos la suerte de tenerte aquí, estamos viviendo ya el último tramito del año y estamos sorprendidos porque la economía ha crecido una barbaridad, más de lo que todo el mundo esperábamos. Ya se está hablando de un crecimiento de 3.2, 3.3, y hay quien dice 3.5. ¿Cómo explicar esto? Mira, yo siento que lo que ha pasado es una combinación de dos cosas. Sí, ha habido un impulso por este tema del nearshoring. Hablando anecdóticamente, seguramente tú lo has hecho con la gente del norte, sobre todo en Nuevo León, Coahuila, etcétera, y hablando con los parques industriales que ya prácticamente están llenos al Llenísimos. 100%, la gente, digamos, los inversionistas, han estado anticipándose para aprovechar esto. Yo creo que no van a hacer una gran inversión hasta que vean más claro qué va a pasar aquí, digamos, en el siguiente gobierno, etcétera, ¿no? Pero se han estado construyendo e invirtiendo en eso, ¿no? En los parques industriales, etcétera. Yo creo que el otro tema, pero es muy difícil probarlo, es que todavía estamos viviendo una especie de rebote, Exactamente. ¿no? O sea, Ujú. el PIB no, digo, acaba de pasar, Cayó 8% en 2020, ¿no? no, acaba de alcanzar, sí, es cierto, digo, pero además acaba de alcanzar hace unos meses el nivel de fines de 2018. Entonces, pues sí, digamos, en el margen va creciendo de manera muy impresionante, pero el PIB per cápita sigue 5% abajo de ese Y año, luego ¿no? también, Carlos, bueno, algo ayuda a la masa salarial, algo ayuda el tema de las remesas, y luego otro factor, ¿no? Carlos, no sé qué opines tú, pero no hubo recesión en Estados Unidos, que era un Ah, factor no. que era, Ese último punto yo creo que es el más importante. sí, ¿verdad? Esta economía la está jalando, Jalando. afortunadamente, Estados Unidos. Qué bueno. Qué bueno. Es decir, déjame ser un poco sarcástico esto, ¿no? La herencia del periodo neoliberal, como le dice el discurso oficial, fue el Tratado de Libre Comercio y es lo que está jalando a esta economía, ¿no? ¿Qué sería de México El sin ese otro punto tratado? que mencionas es bien importante, la masa salarial. Ha aumentado mucho la masa salarial porque las percepciones de los trabajadores han crecido mucho, por el salario mínimo y por varias otras El razones. asistencialismo, ¿no? Sí, bueno, y el asistencialismo, que esas no son percepciones laborales, pero sí, Pero pero ayuda, sí ¿no? ayudan al consumo, etcétera. Entonces, sí, yo creo que hay un impulso importante, pero esta economía debería crecer al 4 o 5%. Ahora, Carlos, ¿es sostenible esto? Viene el 2024. ¿Qué están viendo ustedes ahí en el CES? Una desaceleración. Ajá. Pero nosotros y todo mundo, ¿eh? Todo mundo, Todo ¿verdad? mundo. A ver si no sucede. La principal razón de la desaceleración es que todo el mundo está anticipando una desaceleración de la economía de Estados Unidos Y global, ¿no? y global, ¿no? Las últimas cifras de proyecciones del Fondo Monetario Internacional así lo tienen, etcétera. Pero hace un año pasó un poco lo mismo. Todo el mundo esperaba que iba a haber una recesión y Sí, no hubo. y no hubo. Entonces, por eso es que tuvimos esta sorpresa. Ahora, y elecciones, que eso sí es un Afortunadamente. factor, ¿no, Sí, Carlos? sí, Las elecciones sí son un factor que yo creo que hace que la gente como que se espere, ¿no? Lo que decías sí, al sí. principio, ¿no? Sí, también en el caso de México,
la inversión, pero va a haber consumo porque el gasto en programas sociales aumenta Va a subir. muchísimo. Una barbaridad. Justamente en su reporte de esta semana hablan del tema de las finanzas públicas, Carlos, que entiendo ahí hay grandes retos, grandes desafíos, ¿no? Porque hay déficit, hay deuda, Claro. hay un gasto mucho más abundante por ser Es las muy pensiones, sencillo, ¿no? es muy sencillo, mira, son varias cosas con las finanzas públicas. Primero, la deuda en esta administración, la deuda del sector público ha crecido enormemente. Lo que pasa, no quiero entrar ahorita en detalle con eso, pero hay cuestiones de medición técnicas en donde el indicador que se usa, que es la razón de la división de la deuda pública entre el PIB, esconde un poco el verdadero endeudamiento, ¿no? Digamos, en un ambiente inflacionario. Los que vivimos los 80s no sabíamos esas formulitas muy bien, Sí. ahorita se volvieron a presentar, ¿no? Bueno, esa es parte. La otra es que el endeudamiento, el flujo de deuda que se planea para este año, bueno, es inmenso. El próximo, ¿no? Perdón, para El este próximo ejercicio es inmenso, para 2024. Es una barbaridad. Y la otra, que es muy grave, es que si uno ve la deuda pública en qué se ha utilizado parcialmente en financiar gasto corriente. Cuando el endeudamiento es mayor a la inversión que hace el gobierno, pues ya se está violando esa regla constitucional y es muy inadecuada desde el punto de vista económico. Absurdo, además, imagínate una empresa que se endeuda para no crecer y pagarle a los empleados, no más Sí. aguinaldos, y pues es absurdo porque estás cancelando el futuro, ¿no? Sí, por supuesto, y en el país funciona igual. Le dicen la regla de oro de las finanzas públicas es que el endeudamiento se use para pagar el gasto de inversión y el gasto corriente se financia en su totalidad con los ingresos recurrentes, es decir, los tributarios, digamos, los recurrentes, porque luego también el gobierno tiene ingresos que no son repetibles, no son recurrentes. Eso más bien hay que tener cautela en no gastarse. ¿Cuánto crecerá la economía al final del año, el próximo año? Pues, mira, nosotros no estamos haciendo una proyección ¿no? puntual. Ok. No, pero... Que se habla que 2% por ahí, ¿no? No, más, ¿Más? 2.3%. Ah, Está más o 2.3. menos el Ok. promedio de los Perfecto. analistas. Podríamos platicar mucho con Carlos. Bueno, pues enhorabuena, 60 años, que celebren muy contentos el día de mañana, entiendo, ¿verdad? Es Mañana el miércoles. Ajá, mañana miércoles. Sí, Perfecto. exactamente. Muy bien. Carlos, Muchas gracias a ¿eh? ti, Muy Alberto, buenas y noches, agradezco la Carlos. oportunidad de venir Claro que sí. a explicar esto del CESP. Gracias, Carlos. Buenas noches. Sí, sin duda todavía hay un rebote del rezago que generó la pandemia en la economía. Además ayuda una mayor masa salarial, el asistencialismo, las remesas y el hecho de que la economía de Estados Unidos no entre en recesión, lo que permitió sostener el ritmo exportador. Sin embargo, 2024 aún no empieza y hay dudas de la evolución económica, no solo en México, sino en el mundo. Queda por ver las elecciones en Estados Unidos y, por supuesto, aquí no serán procesos sencillos. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.